¿Terminaron lo que les pedí? ¿Sí pudieron hacer que se agachara? Algo así, profe. Algo así por 2. Algo así por 3. ¿Cómo que algo así por 3 y cómo que algo así por 2? El mío se agacha, pero desaparece y reaparece. Interesante. Y el ¿Alguien? mío, pues se agacha, pero... O sea, se agacha y se levanta ya solo, pero... O sea, si le das clic en la tecla de abajo, pues sí se agacha y ya se para solo. Pero no, si lo dejas apretado, pues no, se queda agachado. Ok, está bien. Bueno. Vamos a nomás, vamos a ver ahorita unas cositas rápido. Bien. Me dicen si ya se ve la pantalla. ¿Ya se ve la pantalla? No. No, profe. Ok. ¿Ya? ¿O todavía no? Aún no, profe. Déjame, tengo la... A ver. ¿Listo? No. Ahora sí. ¿Ya? Ok. Me dicen si se está actualizando. O sea, si se está mostrando lo que estoy haciendo. Ok. Bien. Gran parte de lo que, bueno, de lo que se va a hacer posteriormente para hacer lo que es el aprendizaje ya, el cambio a la red neuronal, viene a ser parte de lo que, de lo que hicieron. Es decir, si ya se pudieron agachar o si ya se pudieron hacer tomar la acción, es un valor que vamos a tener que forzosamente poner. Es decir, nosotros en la parte de lo que viene siendo el update, tenemos lo que es los diferentes tipos de modo. El modo auto y el modo, que es el modo en el cual estamos, ¿cómo se llama? Metiendo lo que es el aprendizaje supervisado. Entonces, ¿cuál es el que nos va a interesar de momento? Pues en este caso es el modo auto. Porque en el modo auto es donde nosotros vamos a, en este caso, a utilizar solamente los movimientos de la tecla que hayamos puesto. Entonces, si analizamos cada uno de las partes de lo que viene siendo el update, checamos que el modo auto viene está en falso, ¿no? Entonces, si analizamos cada uno de estos if, lo que estamos haciendo nada más es sacar, en este caso, los datos del dataset, ¿sí? O sea, tanto aquí como acá tengo dos acciones, saltar y en este caso hacer la animación de que me voy a agachar. Ahora bien, si modo auto está en verdadero, lo que voy a hacer es pasar a datos de entrenamiento el dataset. En este caso, datos de entrenamiento, es esta función que está acá arriba, tengo que pasar el dataset que ya acabo de generar, cuando en este caso el modo auto estaba en modo falso. Si analizamos en este caso, vemos que tenemos lo que es las entradas, los parámetros de entrada que estamos metiendo, y luego posteriormente tenemos la salida, ¿no? Para determinar si efectivamente nosotros vamos ¿cómo se llama? A saltar o no hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues con los datos de entrada que nosotros estamos haciendo, o con los que nosotros estamos trabajando, vamos a determinar si vamos a hacer una cierta acción.
Ese que dice Network Activate, lo que está haciendo es con los pesos sinápticos que yo ya tuve que aprender acá arriba, con el train, y que ya di mis 500 iteraciones, lo que yo estoy haciendo es utilizar esos pesos sinápticos y meter los parámetros de entrada que tengo, ¿sí? Por eso utilizo el Activate aquí. Si no, pues no lo necesitaría. ¿Por qué? Porque el Activate lo que está haciendo es utilizar el peso sináptico que ya hizo acá esta funcioncita que se llama en red neuronal, que hay que recordar que está acá cuando se hace la pausa. Cuando yo pauseo, se llama la función que está aquí. ¿Qué es lo que hace? En el momento que pausamos, una vez que nosotros estamos primeramente jugando, ponemos pausa, el dataset que se está generando en el update pasa a entrenarse, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo voy a utilizar los datos de entrenamiento? Pues los datos de entrenamiento los voy a utilizar a través de esta función que está aquí. Dice nnnetworks.activate, que es la estructura en este caso, de la arquitectura del perceptrón. Pero en este caso ya no voy a pasar los parámetros. O sea, los parámetros de entrada que voy a estar pasando son los que se están generando en ese momento, ¿sí? Es decir, con estos valores, fíjense bien, yo le estoy pasando, si el modo auto es verdadero, yo le estoy mandando a esta función datos de entrenamiento los valores de desplazamiento bala y velocidad bala. No estoy generando otro dataset, sino conforme van llegando, se van generando, se van generando ya en el juego, ¿sí? Llamo función en este caso, a la función saltar, que es la que tenemos que hacer la modificación para agacharnos, ¿no? Entonces, fíjense bien, si datos de entrenamiento me va a dar un valor verdadero, yo voy a hacer una cierta acción, ¿sí? Porque si analizamos la función que está acá arriba, datos de entrenamiento, lo que nos va a retornar es un valor verdadero o un valor falso. Porque al final de cuentas solamente estoy haciendo dos estados, pero en este caso, como vamos a hacer una tercera acción, tenemos que cambiar este return. Porque aquí lo único que está regresando es un verdadero o un falso, ¿sí? ¿Por qué un verdadero o un falso? Porque solamente lo que estoy analizando es si la salida, ¿sí? Es más grande, en este caso, lo vamos a suponer que si ciertamente mi bala está muy cerca de una distancia que yo ya especifiqué. Entonces, lo único que me va a regresar es un verdadero, ahí. Entonces, si me regresa el verdadero, pues es evidente que voy a entrar a la función de saltar, y es donde el monito va a estar saltando. Pero solamente siempre y cuando la función que tengo aquí, que es el activate, que ya es la otra vez mi estructura que tengo acá arriba, el Synaptic Architect Perceptron, ¿sí? Ya haya sido entrenado. O sea, no estoy generando otro dataset, no le estoy metiendo otro dataset a esto. Lo único que estoy metiendo son los datos nuevos de entrada que se están generando en el momento de que se está ejecutando el modo automático. ¿Sí me explico más o menos? Entonces, los datos que se están generando aquí, fíjense bien, solamente este if, lo único que está haciendo es generar esos datos de entrada o tomar esos datos de entrada, ¿sí? Que se están generando en ese mismo momento y llama a la función datos de entrenamiento. Entonces tengo desplazamiento bala y velocidad bala, que son los que son los datos, son las dos variables que tengo que meter a mi modelo de red neuronal, ¿sí? Entonces mando ese valor y entra aquí a la función. Entonces, cuando entra a la NN Networks Activate, esta función, o vuelvo a repetirlo, esta arquitectura, los pesos sinápticos ya están entrenados. Aquí digamos que ya está los pesos ajustados para que solamente entren nuevos datos. ¿Qué es lo que qué es lo que voy a sacar? Pues con lo que tenga la salida, voy a calcular el porcentaje, en este caso, de una cierta acción. Si me voy a quedar en el suelo o si me voy a quedar, o si no voy a hacer nada. Entonces, si recordamos en el juego, ¿sí? Si recordamos el juego, denme un segundo. Vamos a abrir otro, a ver. Ahí se cambia ahorita la pantalla.
A ver. Cuando nosotros le ponemos modo auto, fíjense bien, de todos modos el juego arranca, ¿sí? Y existen tanto disparos horizontales como verticales. Entonces, en cuanto yo pongo modo auto, obviamente tanto la pelotita, la balita, tiene un valor tanto de altura, en este caso tanto de altura como de velocidad, como de distancia hacia el objetivo, ¿sí? De tal suerte que que esos datos los estoy metiendo directamente aquí, desplazamiento bala y velocidad bala, en este que está aquí. A diferencia de todo lo que tengo acá abajo, ¿sí? Todo esto que está acá abajo que dice modo auto igual a false, en este caso no se está utilizando el modo auto en este momento, lo que está generando es el dataset, todo esto, lo que tiene en false, está generando solamente datos con los cuales yo voy a trabajar. De hecho, nada más esta partecita que está aquí abajo es quien me está generando la información. ¿Qué información me está generando? La información que voy a meter a esta función que está aquí, que se llama en red neuronal. ¿Sí? Entonces, primero genero el dataset, hago la pausa y llamo a la función en red neuronal, entreno, y una vez que entreno, llamo a esta función que se llama datos de entrenamiento para, una vez que tengo el punto activate, ¿sí? Utilizar los datos que ya se aprendieron, los pedos sinápticos ya están ajustados, en teoría ya deben estar ajustados, y entonces ahora sí meto los datos del juego. ¿Sí se fijan? Entonces tenemos varios procesos. Primeramente tengo que generar mi dataset, con el cual, o sea, tengo que generar mis ejemplos con los cuales yo tengo que entrenar mi modelo, ¿sí? Primeramente tengo que definir mi modelo. Posteriormente tengo que generar mi data. Una vez que genero mi data, pauseo. Esa data se va directamente a lo que viene siendo el entrenamiento de la red neuronal, que aquí está definido. Una vez que termina todo ese proceso, ahora posteriormente llamo a la función que se llama datos de entrenamiento y le pongo en este caso en modo auto, y lo que va a hacer modo auto es utilizar ese modelo, pero con ya los pedos ajustados. O sea, ya no tengo forzosamente que pasarle otra vez el dataset que ya generé previamente. Lo que estoy pidiendo son datos de ejemplo, son datos que están trabajando en el momento en tiempo real, ¿sí? Es a lo que quiero llegar. O sea, estamos mandando datos en tiempo real que mi función está leyendo. Y por ende, como está leyendo mi función, lo que yo voy a hacer es forzosamente utilizar esos pedos sinápticos y posteriormente entregar una probabilidad de hacer una cierta acción o de hacer otra cierta acción. Entonces, si se fijan aquí, lo único que estamos en esta función, lo único que estoy regresando es un verdadero o es un falso. ¿Sí? Porque la acción ahorita en realidad solamente voy a hacer dos acciones. Y esas dos acciones pueden ser, voy a estar saltando, verdadero. Si no voy a estar haciendo nada, pues es un falso y listo. Y entonces, por lo tanto, si retorno un falso en esa función, pues entonces no hago nada, no salto. Pero si es un verdadero, lo que va a hacer es hacer un salto, que es lo que tenemos en la función de acá abajo, ¿no? Entonces, fíjense, si hacemos modo auto es verdadero y la posición están dentro de este rango de valores y aparte el jugador está en el suelo, entonces yo estoy preguntando, ¿no? Estoy preguntándolo con estos datos. Si datos de entrenamiento me va a regresar un true, entonces salto. Si no, no hago nada. Si no, me mantengo tal igual. ¿Sí? ¿Correcto? Y entonces, aquí lo que sí me interesaría, forzosamente, es saber qué valores tiene mis pesos sinápticos que están dentro de mi, ¿cómo se llama? Dentro de mi modelo de red neuronal. No se les va a olvidar, Network Activate, lo que tiene dentro es el modelo ya entrenado, con los pesos ya ajustados, ¿sí? ¿Qué es lo que veíamos con el perceptrón? Cuando rezábamos veíamos un W que se iba incrementando y un bias que se iba incrementando. Pues esos valores eran los pesos sinápticos que iban aprendiendo y que se iban ajustando, ¿sí? ¿Ajustando hasta qué? Hasta que aprendían cuando era una AND, cuando era una OR, cuando era un XOR, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando aquí? ¿O qué es lo que estamos haciendo? ¿O qué esperamos que haga esta funcióncita que dice Network Activate? Pues precisamente que ya tenga activado dentro de su proceso, dentro del proceso de entrenamiento, que ya tenga los pesos sinápticos ajustados lo suficientemente bien
para que nos diga, ¿sabes qué? Pues la pelotita viene en una velocidad, viene a una distancia, pues en este caso tienes un cierto porcentaje de que es más probable que saltes o es más probable a que no hagas nada. Por ejemplo, con estos datos de entrada, es mucho más probable que tengas que saltar, o con estos nuevos datos que van entrando, vamos a suponer que la pelota va apenas iniciando, la pelota más o menos viene aquí por donde viene la nave, entonces es mucho más probable que te mantengas todavía en el suelo. Si la pelota va avanzando, vamos a suponer que tenemos la pelota en esta posición, entonces todavía seguimos teniendo una probabilidad mucho más alta de quedarnos en el suelo. Pero sin embargo, la pelota viene aquí donde, no sé si están viendo ahorita mi cursor. ¿Sí está viendo mi cursor? Sí, profe. Sí, Ok. Vamos a suponer que la pelota viene aquí directamente en este punto. Lo que va a pasar es que va a decir, ok, entonces tienes una probabilidad más o menos de un 90% de que tienes que saltar. Y entonces como el valor de salida es mucho mayor que el valor es mucho mayor, entonces lo que tengo que hacer, la probabilidad de hacer una acción es mucho mayor, entonces lo que voy a hacer es un true y inmediatamente pues hago lo que es el salto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, si tenemos que meter un tercer parámetro, pues obviamente es evidente que cuando nosotros metemos un tercer parámetro, tenemos que aprender de cuestiones un poquito más de otros datos, ¿no? Vamos a suponer... Vamos a suponer lo siguiente. Estas dos pelotitas van a aprender. Vamos a suponer que el primer modelo que teníamos era algo así. ¿Sí? Teníamos una capa oculta y, si no mal recuerdo, el modelo nos dice que son 6 neuronas. Ok. Bueno, vamos a primero a quitar vamos a poner son 6 neuronas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que las conexiones las tenemos así, ¿no? Suponer que está conectada con esta a su vez con esta, y así sucesivamente, ¿no? Hay un montón de conexiones. Así. 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 Y así. Y posteriormente así. Y así. ¿Sale? Pero ojo aquí. Bueno, ya imagínense que todo está conectado, ¿no? Pero ojo aquí. Estas, en su caso, vamos a suponer que esta parte de aquí solamente va a aprender, bueno, con estos datos voy a aprender si voy a hacer una cierta acción o no la voy a hacer, ¿sí? Vamos a suponer que con esto voy a aprender si voy a saltar o no. O simplemente esta neurona voy a decir, ok, a ver, con estos datos, con este dato que está aquí, que es en la primera, que es mi X1, y este que es mi X2, dependiendo del valor que está entrando, vamos a suponer que es un 23, y vamos a suponer que es un 34. Vamos a suponer que una es la distancia y la otra es la velocidad con la que se desplaza, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a aprender si voy a hacer, si me voy a mover o no me voy a mover. Es decir, si voy a saltar o no voy a saltar. Pero vamos a analizar el problema que les estoy dejando ahorita. Me tengo que agachar. Es una tercera opción. Entonces tengo dos acciones: no hacer nada, saltar y agacharme. En este caso ya habían siendo 3 valores. Por ende, voy a tener que meter un tercer valor. ¿Sí? Un tercer valor donde no solamente, fíjense bien, no solamente voy a necesitar saber, porque también puede pasar, no solamente voy a necesitar saber que es en X3 la altura de la bala. ¿Estamos de acuerdo?
En algunas ocasiones, la altura de la bala solamente la voy a requerir, o sea, solamente, vamos a suponer que solamente analizando la altura de la bala, pues, solamente analizando esa altura, pues a lo mejor no voy a hacer nada y me voy a quedar en el suelo, ¿sí? Pero habrá momentos en que la altura de la bala vaya por debajo. Es decir, si la altura de la bala va más arriba del sujeto, ¿qué va a pasar? Que no hago nada, ¿sí? Y entonces aquí, a ver, la altura me va a eliminar la necesidad de saber la velocidad que viene y la distancia que viene. ¿Por qué? Porque en este caso, la altura es mayor al objeto que tengo aquí. Por lo tanto, no hago nada. Vamos a suponer que en nuestro random ponemos que la bala salga un poquito más arriba de el tamaño de nuestro jugador, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si la altura es mayor, y esos datos se van a guardar, obviamente, si la altura es mayor, pues es evidente que voy a dejar al jugador sin hacer nada. Y ese conjunto de datos se va a quedar así. O sea, ¿cuáles serían los datos? Vamos a suponer la siguiente tablita. Tenemos x1, tenemos x2 y tenemos x3. ¿Sí? X1 me va a medir lo que viene siendo el desplazamiento, o sea, la distancia que tengo. Voy a ponerle distancia. X2 me va a medir la velocidad. Y X3 me va a medir lo que es la altura. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces vamos a suponer que tiene, por ejemplo, una distancia que se está acercando al sujeto, ¿no? Obviamente, bueno, vamos a suponer que tiene una distancia de 200 metros, que viene a una velocidad de 45 metros por segundo. ¿Sí? Es un supuesto, todo es un supuesto. Dame un segundo, un segundo, un segundo, un segundo. Ok. Y que aparte, en este caso, la altura, vamos a suponer que nuestro sujeto solamente tiene, vamos a suponer una altura de 100 píxeles, ¿no? Y que a nosotros le pusimos un rango de hasta 120. Entonces, fíjense bien. Si tiene una distancia de 200 metros, tiene una velocidad de 45, quiere decir que apenas va saliendo la bala. Y que viene pues con una velocidad, pues la velocidad ahorita en este caso no me interesa. Pero tiene una altura de 120. Obviamente tengo tres estatus. Un estatus que voy a representar por tres estados. ¿Estamos de acuerdo, no? Tres estados. ¿Por qué tres estados? Porque en este caso voy a tener que hacer no hacer nada, saltar o agacharme. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno. Entonces, estamos de acuerdo que son tres acciones. Que igualmente las puedo, no necesariamente tengo que tener tres salidas, sino que puedo generar un rango de valores, eh, eh, vamos a ver lo siguiente, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos S1, tengo S2 y tengo S3. ¿Sí? S1, S2 y S3. Lo que va a pasar aquí con S1, S2 y S3 es lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo a la salida un target que va a decir, lo habíamos visto que tengo un target, por ejemplo, que puedo tener el target siguiente, ¿no? 1,
Bueno, dependiendo de este valor, lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver. Fíjense bien. Ese 1 me va a significar no hacer nada. Y ese 2 y ese 3 me va a significar saltar. Obviamente, no voy a saltar ni me voy a agachar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el target al que yo tengo que llegar es este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, la altura de la bala va a ser 120. ¿Sí? Va a ser más alto que el muñeco que mide, en este caso, 100 píxeles. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? No voy a hacer nada. Y en este caso no me van a interesar estos dos valores que tengo acá, de los X1, sino que solamente voy a ajustar el peso un poquito, le voy a dar un poquito más de importancia, en este caso, a la altura. ¿Para qué? Para no hacer nada. Si se fijan aquí cómo se carga un poquito más hacia el no aprender, hacia el no hacer nada, dependiendo en este caso de la altura. Pero vamos a suponer ¿cómo se llama? Vamos a suponer que estoy a 10 metros del sujeto, que tengo una velocidad de 23 metros por segundo y que aparte tengo la altura, que obviamente no voy a alcanzar a saltar en mi propio tamaño, está ¿cómo se llama? A 90 píxeles. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahí? Pues en este caso, el target del objetivo al que yo quiero llegar no vendría siendo 1,00, sino vendría siendo 0,0,1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso ya me está importando la distancia. ¿Por qué? Porque este ya está dentro del rango donde me puede pegar en la cabeza del jugador, ¿no? Que puede colisionar con el jugador. Entonces, lo que es más conveniente, ¿sí? Es mejor agacharse. Ahora bien, vamos a suponer que estamos a 10 metros, tenemos una velocidad de 45 metros por segundo, o 50 si quieren, ¿sí? Y tengo ahora una altura de 0 píxeles. ¿Qué me convendría hacer ahí? Brincar. Brincar. Saltar. Exactamente. Entonces sería 0, 1, 0. Y vemos que nuestros datasets van a estar lo suficientemente, o sea, el target, en este caso el estatus a lo que queremos llegar, está lo suficientemente separado. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes datos. En este caso, por ejemplo, tenemos alturas que sobrepasan a nuestro sujeto, donde no vamos a hacer nada, alturas donde no lo superan, y alturas donde de plano tenemos que hacer otras acciones. Por lo tanto, cada una de estas clases van a estar lo suficientemente separados para decir si vamos a hacer o no vamos a hacer una cierta acción. ¿Sí se alcanza a notar? Entonces, ¿qué tenemos que buscar o qué tenemos que analizar? Ok, lo que tenemos que analizar es la altura de la bala, la velocidad de desplazamiento y la distancia, pero en algunos casos el peso sináptico, dependiendo de la altura, se va a cargar, obviamente el peso sináptico, digamos que se va a reforzar un poquito más, porque dado una altura muy específica, que sea, por ejemplo, que sea más alto de los 100 píxeles que mide el sujeto, pues simplemente no voy a hacer nada, ¿sí? No voy a quedar tan estático, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí me explico? Entonces, si analizamos todo el proceso de la bala, vamos a suponer que cheque el cursor por dónde va. Ahorita aquí el estatus es no hacer nada, 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 no hacer nada. La altura de la bala va a donde va el cursor. No hago nada, no hago nada. En este punto donde ya está el cursor, ya es un punto crítico porque es un punto de decisión. ¿Por qué? Porque en este caso ya estoy acercándome al sujeto y tengo que hacer una acción. Si la distancia, fíjense bien, no estoy midiendo todavía ni distancia, pero sí estoy analizando sí estoy analizando cómo se estructura el dataset. Comúnmente, a esta distancia, cualquier jugador ya tendría que hacer una cierta acción. Si vemos que la bala está agachada, lo que vamos a hacer es que vamos a tener que saltar. Y el estado, en este caso, guardaría la posición de la bala original, ¿sí? Y haría la acción que tiene que ejecutar, saltar. Y ya, pasa la bala. Ahora vamos a suponer que la bala va más arriba, no alcanza a pegar, entonces
lo que va a pasar es que no hace nada, no hace nada, no hace nada, no hace nada, no hago nada. Y entonces ese dato es lo suficientemente separable del donde sí voy a hacer algo. Vamos a suponer que la bala va a la altura de esta posición, donde está ahorita. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues agacharme, ¿para qué? Para que no me pegue, para que no colisione. Ayer se me pasó comentarles que también pueden hacer la modificación del sprite, o sea, es decir, si ustedes hacen la simulación, si consiguen un sprite que se está agachando, lo pueden hacer, pero lo que también tienen que hacer al momento de agacharse es disminuir el área dispuesta del ¿cómo se llama? Del jugador, porque si no va a colisionar. Aunque ustedes se agachen, van a seguir colisionando, ¿sí? Y entonces lo que tienen que modificar es el área verde con la cual ustedes pueden colisionar, ¿sí? Ahorita se me fue el nombre, pero es como alt area, en el cual ustedes pueden modificar ese tamaño del área de colisión, ¿sí? Entonces pueden jugar también con eso, o sea, pueden disminuir en este caso el tamaño del área, hacerla más pequeñita y ya no van a colisionar con la pelotita. Y ya hacen la simulación de que se están agachando. Porque eso sí pueden hacer, se pueden agachar, pueden agregar otra animación del sprite, de hecho la pueden definir directamente aquí en el create, en la función create pueden definir varias acciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso la variable corre, pero pueden poner otra variable que sea agáchate, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer jugador.animation, .animation.add, y en este caso lo que van a hacer es pasarle los valores de animación que van a hacer. Entonces pueden utilizar tanto a corre como a agacharse para hacer las animaciones, ¿no? Si analizamos la variable corre, pues la variable corre va a estar acá en el update o en el o en alguna de las otras funciones donde se está haciendo la animación constantemente. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que preocupar? Lo que me tengo que preocupar y lo que tengo que hacer es forzosamente analizar estos datos, ¿sí? Jugar y analizar este dataset, toda esta estructura, siempre. Y ver si son lo suficientemente separables. ¿Para qué? Tengo que analizar estos datos para ver si la arquitectura que tengo aquí me va a ser lo suficientemente buena, o me va a ser lo suficiente, o es lo suficientemente, o es suficiente, más bien, perdón, para poder, para que mis pedos sinápticos puedan generarme, pues, la información que yo requiero, ¿sí? Que yo pueda tomar una decisión, si me voy por un lado o si me voy por el otro. ¿Correcto? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, por esta parte, bueno, el juego, pero en este caso la librería, de hecho lo que les pasé, tiene un montón de acciones que van a poder hacer, ¿sí? Ahorita pues la actividad es tratar de meter esa red neuronal. Ya les había comentado que el proyecto final pues va a ser un juego de su propia creatividad. La misma librería tiene ya juegos hechos, juegos completos, que pueden utilizar para también meter las neuronas, y está libre de hacerlo, ¿no? Lo único que sí les voy a pedir es un cierto modelo con una cierta característica y con ciertas acciones, ¿no? Yo espero tener ya el documento, lo tengo haciendo desde la semana pasada, pero ya espero tenerlo ya en estos días. Sobre todo, pues, para que tengan el tiempo de hacerlo. Ya vieron que con Phaser se puede hacer un juego de la nada en muy pocos pasos. O sea, Phaser es bastante sencillo para hacer videojuegos. Es muy rápido de hacer cualquier videojuego. De hecho, pueden hacer videojuegos infinitos, ciclando el fondo, ¿no? Y simplemente, pues como está aquí, de hecho, como está aquí. Si se fijan, el valor de atrás, pues está de manera infinita, ¿no? Y también hay otra opción que pueden ustedes ir avanzando, va avanzando el muñeco y van moviendo lo que es el fondo, ¿no? Hacia donde se mueve el muñeco es hacia donde se mueve el fondo, ¿no? Tiene muchas opciones que pueden trabajar, sobre todo con
con lo que es el fondo y lo que es los sprites, para hacer pues la simulación y hacer la animación como tal. Comúnmente, si no mal recuerdo, el Sprite tiene esas características de animación. Y si ustedes utilizan, por ejemplo, lo que ayer veíamos de los Twint, pues pueden hacer también todavía más animaciones, ¿no? Pueden hacer animaciones que por ejemplo, el movimiento de una nave, por ejemplo, el movimiento de un oponente. En este caso, pues estamos disparando una bala, pero con el Twin, pues no necesariamente tienen que forzosamente todo el tiempo escalar, sino que ustedes pueden decirle que cicle un desplazamiento o que se mueva infinitas veces de una cierta manera un jugador o un oponente, ¿no? Entonces, Phaser está muy sencillo de programar, nada más hay que entender que también tiene una secuencia lógica en el cual tienen que ir primeramente algunos datos, digamos unos datos precargados, que son estos datos que están aquí, y tienen que ir obviamente en una secuencia, no pueden ir todos en desorden, sino que tienen que tener una secuencia, porque obviamente pues no les va a funcionar. En el caso de que les aparezca negro, quiere decir o que no encuentran la variable, o que en su defecto tiene que forzosamente ir previamente un llamado a una función o a una acción antes de siquiera llamar a esa función que están tratando de llamar. Bien, vamos a ver otros temas. Que también permiten hacer ese tipo de entrenamiento, ¿no? Hay otros tipos no solamente las redes neuronales pueden clasificar, de hecho dentro de lo que es el aprendizaje supervisado, si se dieron la tarea de darle una vuelta a la librería de que es Scikit-Learn, se han dado cuenta que tanto aprendizaje supervisado como aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo tienen una gran variedad de algoritmos. Por ejemplo, vecinos cercanos, que son K-vecinos, por ejemplo, puntos característicos, por ejemplo, K-medias, por ejemplo, los K-meros también, por ejemplo, árboles de decisión, que también es otra forma de hacer clasificación. También lo que es los R-cascades, que son clasificadores en cascada, en el cual ustedes están dando los ejemplos directamente al modelo para especificar si van a hacer un reconocimiento de, por ejemplo, alguna cuestión en específico, ¿no? Vamos a suponer que quieren clasificar un tipo de carro en específico, ¿no? O contar simplemente carros, porque comúnmente esos proyectos sí hay todavía y son bien vendidos, ¿no? Clasificar alguna fruta en específico que tenga una cierta maduración, que tenga una cierta coloración, o algún tipo de planta, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues primeramente se hace un entrenamiento, ya sea que sea por redes neuronales, que es lo que estamos viendo, o por otra técnica, ¿no? Por ejemplo, lo que son los R-cascades, son una cascada de ejemplos que ustedes tienen que generar. Vamos a suponer lo siguiente. Ustedes quieren aprender de los mangos, ¿sí? Quieren aprender cuándo el mango, ¿sí? Cuando el mango está en su punto exacto, que comúnmente estos tipos de proyectos en la agroindustria son muy bien vendidos, o sea, y cuestan caros, o sea, no cuestan 5,000 pesos, 1,000 pesos. Por si alguien les llega alguna vez, no los vayan a vender en 1,000 pesillos, porque tiene su complejidad y tiene su proceso de estudio y análisis. Vamos a suponer que tenemos este montón de mangos. Y yo quiero determinar, por ejemplo, cuando un mango está, por ejemplo, verde, cuando un mango está en su punto, ¿no? Si lo viéramos desde el punto de vista de las redes neuronales, yo lo que tendría que hacer es mostrarle diferentes ejemplos de mangos.
pero no mangos de este tipo. En este caso, si yo analizo, pues se ve un mango bonito, pero el detalle es lo siguiente, el fondo. El fondo no me ayuda para nada. ¿Por qué? Porque es un fondo blanco, ¿sí? Y en realidad, donde lo voy a utilizar, el fondo sí me impacta, porque puede ser que que donde yo esté analizando, haga el análisis, pues esté de esta forma, ¿no? Yo quiero decir, ok, a ver, dime si el mango lo estoy cortando o si lo ponen en una canaleta donde yo estoy seleccionando cuál es el mejor mango, pues es evidente que no voy a tener un fondo blanco donde yo voy a poder estar analizando tranquilamente el mango. ¿Qué tengo que hacer? Que mi mango no tenga, que mi algoritmo, que mi modelo sea lo suficientemente robusto para, aunque yo tenga una imagen de esta forma, yo pueda discernir si lo que estoy viendo aquí es bueno o no lo es, si ya está maduro o no lo es. Es decir, el fondo que tengo aquí no me va a importar, porque si analizamos nosotros sí podemos ver un fondo bien variado y bien coloreado, y nosotros sí podemos hacer esa clasificación en automático. Nosotros si vemos una fruta, pues vamos a suponer que nos vamos a una huerta de mangos, o de aguacates, o de lo que quieran, de limones, de peras, lo que sea, y vamos viendo los frutos, no nos centramos en todo el entorno, si lo que nos centramos es directamente en el fruto que queremos analizar. El detalle es que para que una inteligencia artificial o un modelo de inteligencia artificial, una red neuronal o un clasificador bayesiano o lo que quieran, se saque esa información, pues primeramente tiene que no tomar en cuenta todo el entorno. Por eso la mayor parte del tiempo se hacen análisis en este tipo de imágenes. ¿Por qué en este tipo de imágenes? Porque tengo un entorno controlado. Pero en realidad, en el mundo real, nunca voy a tener un entorno controlado, ¿sí? No voy a tener un entorno con un fondo blanco todo el tiempo. ¿Sí me explico? Y ese es un problema, es uno de los problemas más grandes que se tienen cuando se está tratando de clasificar algún elemento, los entornos donde se está clasificando la información, ¿sí? No sé si han visto algunas aplicaciones de celular donde andan clasificando, por ejemplo, qué tipo de flor es la que estoy viendo, ¿no? O qué tipo de enfermedad tiene la flor que estoy analizando. No sé si la hayan visto. Este, y entonces, lo que hacen, si analizamos bien la aplicación, pues sí, tenemos una aplicación que nos puede clasificar si efectivamente la flor está enferma o no está enferma con con una cierta característica. ¿Qué es lo que hacemos? Una toma específica de la hoja. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es acercarnos lo suficiente para poder clasificar si efectivamente el fruto o la planta está enferma y con qué tipo de enfermedad y qué tipo de enfermedad tiene. Pero lo que dejamos de lado es todo el entorno. ¿Por qué? Porque centramos el análisis solamente en el fruto, ¿sí? Pero si queremos analizar, vamos a suponer que tenemos una foto con estas dimensiones, pues vamos a ver que tenemos un montón de ruido atrás. ¿A qué me refiero con un ruido atrás? Pues tenemos otros mangos acá colgados, tenemos otras plantas, obviamente árboles de mango, que pues en este caso pues están generando ruido, ¿sí? Por ende, tenemos que centrar nuestro aprendizaje solamente en características propias del mango, ya sea por color, ya sea por tamaño, ya sea por la circularidad, en este caso del elemento que estoy buscando, y demás. Y aquí se vienen un montón de estrategias que se pueden analizar. ¿Cómo qué tipo de estrategias? Pues el más común es el análisis de histograma, ¿sí? ¿Por qué el análisis de histograma? Porque el análisis de histograma me va a leer un cierto patrón de color que yo tengo que buscar y que tengo que analizar. Entonces, cuando se nos viene un problema, lo que tenemos que analizar son todas las posibilidades que tengo para poder resolver el problema. No todo el tiempo lo voy a poder resolver con redes neuronales. A lo mejor será más sencillo resolverlo, en este caso, por ejemplo, con un modelo de cabecinos, o me va a resultar más sencillo resolverlo con un árbol de decisión, ¿no? Se va a hacer más sencillo resolverlo directamente analizando solamente el histograma o etc., ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que analizar primeramente? Lo que tengo que analizar es el problema como tal, ¿sí? Y tengo que analizar qué tan robusto quiero hacer, en este caso, este,
qué tan robusto requiero que esté mi sistema, ¿no? Qué tan robusto quiero que pueda, que sea lo suficientemente robusto para poder clasificar o poder analizar, aunque el entorno de trabajo no sea el mejor, ¿sí? Y entonces se viene una gran cantidad de algoritmos, ¿no? Y en este caso son algoritmos de visión por computadora. Tengan en cuenta, y les había dicho, ya les había mencionado, que gran parte de los desarrollos que hay en inteligencia artificial van abocados casi la mayor parte a lo que viene siendo visión artificial. ¿Sí? Si funciona en visión, van a tratar de en los demás desarrollos. Obviamente, pues hay otras áreas como lo que vienen siendo tratar de hacer las predicciones y proyecciones y demás. Que ese sí es otra área, que son otros modelos, que pueden ser modelos como ARIMA, como ARMA, como regresiones lineales, multilineal y demás, ¿no? Multivariable y demás. Pero en este caso, la mayor parte del tiempo vamos a tratar de aprender a través de lo visto, a través de lo que estamos viendo. Y entonces, por ejemplo, en las convolucionales, en las redes neuronales convolucionales, lo que estamos tratando de hacer con la convolucional es tratar de hacer exactamente lo mismo que hace el ojo humano, ¿sí? Aprender el ojo humano y, bueno, obviamente el aprendizaje, aprender de las características propias, en este caso, de lo que estoy observando, ¿sí? Si yo les doy, por ejemplo, este ejemplo, pues es evidente que puedo resolverlo por un montón de algoritmos. Pero a diferencia de los demás algoritmos, la red neuronal convolucional lo que hace es sacar las características más, digamos, más fuertes de la imagen, con lo que yo pueda aprender, ¿no? Si nosotros nos dan ejemplos, por ejemplo, de alguna fruta que no conocemos, que no hemos visto en nuestra vida, eh, este, vamos, vamos a ver, fíjense bien, ya al menos de estos que veo aquí no conocía algunos frutos, por ejemplo, los que están aquí, ¿sí? Y me estoy dando cuenta de algunos de su existencia. Este, pregunta para todos. ¿Ustedes conocían o conocen la planta, o en este caso no sé si sea fruto, pepino o lo demás, que se llama cucamelón? No, profe, nunca había escuchado de eso. No. No. Nadie. ¿Qué es eso? Son unas, dicen que son entre pepino, entre quién sabe qué, pero son estos frutos. Son como unas, tienen forma de sandía, pero son pequeñitas y saben a pepino. Ah, sí las he visto. Ah, y creo que son hasta nativas de por aquí de, de México, ¿no? En este caso de Sudamérica y demás. Pues vean, ya ahorita saben que se llaman cucamelón. O bueno, tiene un nombre medio raro, medio exótico. Eh, la sandía más pequeña del mundo. Y en automático
lo vuelvo a repetir lo que ya hace meses dije, pues obviamente es evidente que estamos sacando características específicas del objeto. En este caso nos vamos por color, nos vamos por forma, y próxima vez que veamos este alimento, vamos a ver lo que es un cucamelón, ¿sí? Y vamos a saber que aunque parece sandía, sabe a pepino. Interesante. Entonces, de antemano, lo que estamos haciendo es sacar características muy específicas de los elementos. Al igual que en el juego estamos sacando características que se basan en qué, en velocidad, altura y desplazamiento. En este caso, qué tan cerca está de mi, qué tan cerca está de mi, el objetivo, ¿no? Entonces son características que tengo que analizar. Bien. La próxima, bueno, en este caso yo espero subirles ya el proyecto ya en este día, si no es que mañana. En la siguiente semana vamos a ver algo con imágenes, otros algoritmos. Y vamos a utilizar algo del Jupyter. Obviamente eso ya no vamos a hacer proyecto, pero sí quiero que lo conozcan y que vean qué tan qué tan fácil es empezar a sacar características y aprender de esas características, ¿no? Y es otra área que está muy explotada, ¿no? Y que en la actualidad, pues, todo va hacia allá. En la actualidad todo va hacia tener todo de manera inteligente, ¿no? Ahorita en hasta ¿cómo se llaman? Las empresas de automóviles están requiriendo gente que desarrolle inteligencia artificial. Obviamente tienen sus centros de desarrollo, tienen sus centros en tecnología. Por ejemplo, si no mal recuerdo, Tesla se jala a la gente que está en OpenAI, uno de los que empezó el desarrollo de OpenAI. Entonces es uno de sus desarrolladores, ¿no? Su desarrollador estrella, que es que trabaja sobre el área de inteligencia artificial de Tesla. Y OpenAI es una empresa verdaderamente muy buena en desarrollar cosas de inteligencia artificial. Hay mucho investigador, mucho desarrollador que trabaja en esa área. Entonces, en la actualidad, pues ya todo va hacia ese punto, ¿no? A tratar de utilizar todo con inteligencia artificial, con algo que nos facilite el trabajo, ¿no? Siempre ha sido la idea, ¿no? Que nos facilite el trabajo, pero también que pueda ayudarnos a la toma de decisiones, ¿no? En la actualidad ya hay algoritmos o ya hay programas, hay software, como lo es en este caso, o en este caso como una IA que es Watson, que está tomando, que está aprendiendo a ¿cómo se llama? Ayudar a personas a tomar decisiones. En este caso, por ejemplo, gente del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque puede tomar todas las posibilidades si se hace una cierta acción. Entonces, vamos a suponer que se crea una cierta ley. Entonces, Watson lo que analiza son todas las posibilidades que esa ley pueda afectar o no afectar a la persona, ¿no? Si vieron el video que les pedí que hicieran ¿cómo se llama? El reporte, el ensayo, se habrán dado cuenta que Watson ya compite de manera natural en debates, ¿no? Entonces, ese tipo de estrategias o ese tipo de aprendizajes, pues, a la larga se van a requerir más adelante. Entonces, esta área está bastante grande, para lo cual si le quieren dedicar, es una área que genera tanto bastante conocimiento como bastante dinero. Entonces, aquí en México, pues es evidente que no saben cómo pagarlo, pero en otros países sí saben cómo pagarlo, sí saben cuánto gana un desarrollador en inteligencia artificial, y que yo sepa, son uno de los sueldos mejor pagados que hay. Entonces, por si se quieren seguir desarrollando en esta área. Bueno, por mi parte en este caso sería todo. Yo creo que nos vemos la siguiente semana. Nos vemos el lunes.
porque ya creo que ya es jueves. Sí, es jueves. Entonces nos vemos nos vemos el lunes, jóvenes. Y estén pendientes de ahí de lo que les aparece en el Teams. ¿Sale? Sale, profe. Dale, profe. Gracias, hasta el lunes. Dale, profe. Dale, que estén muy bien. Dale. Igualmente, profe. Vale, hasta luego, que estén muy bien.